Muy buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente dándole la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Dándole gracias por una nueva oportunidad de compartir su palabra, ¿verdad? De compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de tratar de darle gracia a lo que de gracia hemos recibido. Le doy gracias por su atención a estos mensajes que hemos estado llevando a cabo. Y yo le pido que usted tome por costumbre tomar su Biblia diariamente y que lea al menos un capítulo diario de la palabra para que sea edificado. Recuerde que la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y créame que es un gusto y es un privilegio el leer la palabra de Dios, porque no todos tienen ese privilegio. Hay países en los cuales no se les permite la entrada a la Biblia. Siendo así, vamos a leer el Salmo 103, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Vamos a leer hasta ahí, ¿verdad? Todavía me faltaron 8 versículos más, ¿verdad? Pero hermosa palabra, ¿verdad? Salmo de David. Oh, aleluya. David el salmista, ¿verdad? Él compuso la gran mayoría de los salmos y le damos gracias a Dios por poder tener el privilegio de leer la palabra de Dios. Así vamos a orar en esta mañana, vamos a poner este mensaje en las manos del Señor pidiéndole que si tiene alguna petición, alguna necesidad, alguna duda, algún temor, algo que le estorbe, yo le pido, use la caja de comentarios. Me parece que todos los que escuchan o que ven estos mensajes son unos eruditos en la palabra o no tienen ninguna necesidad, ¿verdad? Porque nadie usa, yo creo que les da vergüenza, no sé qué pasa, ¿verdad? Pero yo les voy a pedir eso, apoyen el ministerio. Díganme qué estoy haciendo mal, díganme qué quieren ver, díganme, o sea, denme una retroalimentación para saber cómo nos miden, ¿verdad? Vamos a entonar 2 cantos. Vamos a levantar la voz, cantarle al Señor, ¿verdad? Porque estos 2 cantos son para el Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo
Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver y dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de paz. Sé que es tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Aleluya, se me resecó un poquito la garganta. Hagan suyos estos cantos. Es algo bien tremendo, bien hermoso sentir que del corazón le sale a uno. Yo canto muy feo, ¿verdad? Pero canto con todo mi corazón, le canto con todas mis ganas al Señor. Me has tomado en tu brazo y me has dado salvación. En tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, te entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tu brazo y me has dado salvación. De tu amor a derramar en mi corazón. No sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque en la cruz diste tu vida para salvarme, Señor. Tú viniste al mundo, Señor, a salvar a los pecadores. Y puedo ser como el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Gracias. Bendito sea el Señor. Bendito sea la roca de mi salvación. Aleluya. Esta mañana vamos a ver 3 pasos para lograr el crecimiento en la vida cristiana. Y estos 3 pasos son pasos básicos. Voy a tratar de irme rápido porque no quiero tomar mucho tiempo, ¿verdad? Pero está un poco larguito, miren, son 3 hojas. Son 3 horas. No, son mentiras. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer en el capítulo 5, en el versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y la única manera de andar sobrio es andando bajo el consejo de la palabra de Dios. Es la única manera. En los estudios que estamos llevando a cabo en el programa de Celebrate Recovery, viene una definición de sobriedad, ¿verdad? Y es que la sobriedad no solamente la necesitamos en un área, no, la sobriedad la tenemos que tener en la codependencia, en la adicción sexual, en la dependencia, en el abuso físico, emocional o sexual, en las cuestiones de la comida, ¿verdad? Si tenemos algún problema con los alimentos, de que comemos de más o comemos de menos, o comemos y lo vomitamos. Sobriedad para el enojo, sobriedad para la dependencia química, para los problemas financieros y para el apostar, ¿verdad? Entonces, sed sobrio, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y velad. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la palabra, sino contra principados, contra potestades, contra huestes malignas, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo. Amén. Y esa lucha no la podemos ganar solos. Por eso dice claramente, vamos a ver lo que dice Juan. Y estos 3 pasos los vamos a basar en 1 Juan capítulo 1. Vamos a leer del versículo 8 al 10 y vamos a leer del capítulo 2 al versículo 1 al 6, ¿verdad? El pecado es real. Mucha gente inclusive pregunta acerca de cosas del pecado, ¿verdad? ¿A poco esto todavía es pecado? ¿A poco esto todavía se considera pecado, verdad? El pecado siempre va a ser pecado. Para Dios no hay pequeño pecado grande, todos son pecados. Y el pecado real no podemos negarlo. La tentación nos sigue a todas partes, es como una sombra. ¿Y saben quién es el que propicia todo esto? Es Satanás. Él los quiere tumbar y él quiere mantenerlos ahí tirados. Es el quien busca llevarnos a la caída espiritual, ¿verdad? Aquí lo vemos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién no reconoce la realidad del pecado? Es más vulnerable a ceder y a quedar atrapado en sus redes. Hay mucha gente que ignora y dice, no, esas son cosas, ni caso tiene, ¿verdad? Pero esos son los que están más propensos a caer, ¿verdad? Y a quedar atrapados en las redes del pecado. Pues es la gente misma que está atrapada en el pecado, que no reconoce el pecado, ¿verdad? Dice, no existe el diablo, no existe Dios, uno se muere y ya, se acabó todo, ¿verdad? Pero no, el cristiano reconoce la existencia de las tentaciones y que está propenso a caer en el pecado. Puede vencer más fácilmente. ¿Sí? Cuando el cristiano reconoce la existencia, él puede vencer más fácilmente. La razón es sencilla: cuando se admite que estamos en peligro, aprendemos a depender del Señor Jesucristo en oración cada día y Él nos asegura la victoria. ¿Sí? Nosotros tenemos que depender del Señor para vivir nuestro diario vivir, para poderlo vivir de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo como Él desea. Si deseamos experimentar crecimiento en nuestra vida cristiana y somos conscientes de todo cuanto amenaza nuestra espiritualidad, necesitamos seguir 3 pasos que están claramente marcados aquí en la Escritura, ¿verdad? Y aquí están en 1 Juan. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que enfrentamos diariamente al pecado. Aquí está en el versículo 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Miren, que seamos santos no quiere decir que no vayamos a pecar. El ser santo no es perfección. El ser santo es estar apartado. El ser santo es el estar consciente de que el pecado nos puede llevar. La palabra de Dios dice que el que practica el pecado no es del diablo, ¿verdad? El que practica el pecado es el diablo. Pero nosotros, los que hemos recibido el regalo de vida de parte de nuestro Señor, nos hemos apartado y no continuamos en pecado. Pecamos porque es imposible, ¿verdad?, no pecar, pero de vivir en pecado, que nuestra vida continuamente sea de pecado, es ahí donde cambia la cosa, ¿verdad? Es ahí donde entra nuestra fe a trabajar, a decir, Señor, ayúdame a no pecar, ayúdame a no ofenderte. Y cuando pecamos, le pedimos perdón, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer que enfrentamos diariamente el pecado. El pecado es como una sombra frente a la cual debemos estar alerta cada día. No podemos desconocer ni desestimar nuestra inclinación al pecado. Hay un dicho en México que dice que la cabra siempre tira para el monte, ¿verdad? Y es lo mismo en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina hacia allá. Pero la palabra de Dios dice que Él nos da el poder para vencer esa tentación, ¿verdad? O sea, tenemos que depender totalmente del Señor. Él dijo, apartados de mí nada podéis hacer. O sea, tenemos que mantenernos con Él. Solo podemos enfrentar el pecado cuando reconocemos que su amenaza es real en nuestra vida. ¿Sí? De acuerdo a la introducción, una persona que no reconoce la realidad del pecado es la más propensa a caer, ¿verdad? Pero cuando reconocemos
como cristianos que reconocemos la existencia de las tentaciones, entonces podemos enfrentar el pecado. Ahora, ¿cómo podemos vencer el pecado? Cuando dependemos del Señor Jesucristo cada día. Tenemos que depender de Él para todo. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo es decirle al Señor, hacerle conocer al Señor nuestros planes, nuestras ideas para el día y pedir su bendición. Y si nosotros contamos con Él, si nosotros le pedimos, Él nos va a guiar hacia lo que tenemos que hacer, hacia cómo lo debemos de hacer. Pero tenemos que estar sensibles, ¿verdad? El principio es difícil, pero no imposible. Pero ya con el tiempo, con la práctica, uno mismo ya le sale solo las cosas. Me acuerdo cuando empezaba a manejar, hombre, hasta volteaba al piso, dejaba de mirar la carretera para mirar a ver dónde estaba metiendo el cambio y me vi en problemas algunas veces. Pero ya después que ya aprendí cómo estaba todo, no, hombre, hasta dormido lo podía hacer yo, creo. Pero así es la cuestión en lo espiritual también. Tenemos que practicar para lograr tener control, ¿verdad? Alguien que permite a Cristo vivir su vida reconoce cuando experimenta una inclinación al pecado. El mismo Espíritu nos convicciona cuando algo está, ¿sí? Entonces, cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros podemos saber cuando tenemos una inclinación, cuál es nuestra debilidad. Cuando reconocemos el pecado en nuestra vida, somos conscientes de la necesidad de depender de Dios para traernos perdón. ¿Sí? Tenemos que reconocer que hay pecado en nuestra vida y tenemos que perdonarlo. Acuérdense que dice la palabra, dice claramente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Segundo, aquí vemos que si buscamos a Dios y creemos en su palabra, hallaremos una salida cuando hayamos pecado. ¿Sí? Si buscamos a Dios y creemos en su palabra, hallaremos una salida, porque Él nos dará la salida. Las tentaciones es lo que el enemigo nos envía, pero la palabra de Dios dice que Dios no permitirá ninguna tentación que no podamos vencer. Él nos va a mandar, Él va a permitir algo que podemos vencer, y con la tentación nos va a dar la salida, dice la palabra. Entonces, ahora el segundo punto, debemos reconocer diariamente nuestros pecados, arrepentirnos y pedir perdón. El versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerden que estamos en 1 Juan capítulo 1. El versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando reconocemos que hemos pecado y nos arrepentimos, encontramos el perdón en nuestro Señor Jesucristo. Él lo hace. Él pagó en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Acuérdense de eso. Por eso tenemos que venir a Él y pedirle perdón. Es muy importante que confesemos nuestros pecados, porque como les dije anteriormente, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta será perdonado, alcanzará misericordia. Debemos entender que la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos de todo pecado. ¿Sí? Tenemos que creer eso, es de fe, es algo de fe, es algo que tiene que ser porque lo creemos, porque sabemos en realidad que el Señor Jesucristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. La obra redentora del Señor Jesús en la cruz lo hizo nuestro abogado delante del Padre. Aquí tenemos el capítulo 12, el versículo 1 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Tenemos un abogado, ¿verdad? Y Él es la propiciación por nuestros pecados.
Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? La obra redentora de Jesús es suficiente. El mandato que tenemos es no pecar, pero si pecamos, confesar, porque tenemos un abogado. Tenemos que venir a nuestro abogado y decirle, ¿verdad? Señor, te ofendí, te fallé, pequé, pero te pido perdón, te pido que me ayudes a no pecar nuevamente. Si pecamos, no podemos ni debemos permanecer en esa condición. Tenemos que acudir luego al Señor inmediatamente. Tenemos que arrepentirnos. En cuanto venga a nosotros la convicción del Espíritu Santo, tenemos que arrepentirnos. Jesús trajo con su sacrificio nuestro perdón y el de quienes se arrepienten, ¿sí? Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, Él es el pago por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, dice la palabra, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Es algo que nosotros tenemos que creer y que confiar en que el sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario es más que suficiente para pagar por nuestros pecados. Ya vimos el primer punto, reconocer que enfrentamos diariamente el pecado. El segundo punto, debemos reconocer diariamente nuestros pecados, arrepentirnos y pedir perdón. Y el tercero es reconocer delante de los demás, ¿verdad? Debemos dar testimonio en nuestra vida cristiana que guardamos los mandamientos de Dios. La gente debe ver en nosotros una persona sana, una persona que no miente, una persona que es confiable, una persona a la cual uno puede confiar, que uno puede creerle, ¿verdad? Especialmente en la actualidad, cuando ya no hay como se hacía antes, ¿verdad? Ya no hay palabra. Antes se hacían los tratos por palabra, ahora se tiene que firmar un papel, y aún así firmado el papel, pues ya ven los matrimonios cómo se deshacen, como si nada, ¿verdad? Fácilmente, y no se acuerdan que firmaron un papel. Para dar testimonio de nuestra vida cristiana, tenemos que guardar los mandamientos de Dios, porque eso da testimonio que le conocemos. Sí, el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sí, la gente sabrá que somos cristianos porque guardamos los mandamientos de Dios. Punto 2, quien no guarda los mandamientos de Dios pone en evidencia que no es un cristiano auténtico. De acuerdo al versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, aquí en este punto yo le quiero decir una cosa. Miren, hay gente que le pone mucho énfasis a las obras, ¿verdad? Hay gente que dice que guardar el sábado es parte de la ley, ¿verdad? Pero la ley fue abolida. El Señor Jesucristo, Él dijo que Él era el Señor del sábado. Hay muchas denominaciones que tratan de incluir el guardar el sábado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que nadie podía guardar el sábado, de acuerdo a como se pide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era solamente una manera de mantener a la gente en el Antiguo Testamento, de mantenerla bajo control, ¿verdad? De mantenerla entendiendo. Pero una vez venida la gracia, la ley fue abolida, ¿sí? Y es la gracia la que está ahorita. Estamos en el periodo de la gracia, donde llegó la gracia a nosotros, y nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, no tenemos por qué guardar el sábado, guardamos el domingo. Y el domingo lo guardamos porque es el día en que el Señor resucitó y porque es considerado el día del Señor, ¿verdad? Porque Él resucitó en ese día. Entonces, la ley decía el sábado, la gracia nos pone en el domingo. Y podría hacer todo un estudio acerca de esto, y ya más adelante lo estaremos pasando, ¿verdad? Quien guarda los mandamientos evidencia el amor de Dios, ¿sí? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
Y el auténtico cristiano vive como Cristo, guardamos los mandamientos. Para concluir, cuando no guardamos los mandamientos de Dios, pecamos. Es un paso para distanciarnos de aquel que nos fortalece para vencer la naturaleza inclinada al mal. Depender de Dios, caminar conforme a sus preceptos, evidencia nuestra vida cristiana, es auténtica, además victoriosa. El camino para ser vencedores frente al pecado estriba en depender diariamente del Señor Jesucristo en oración. La ruta entonces se compone de 3 pasos: reconocer el pecado, si hemos pecado, arrepentirnos, y una vez lo hagamos, pedir perdón a Dios. Y el tercer paso, vivir conforme a la voluntad de Dios, siendo fieles a sus mandamientos. Y aquí de sus mandamientos les voy a recordar que el Señor Jesucristo también dijo que Él reducía la ley a 2 mandamientos nada más. ¿Sí? 2 mandamientos. Ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es igual: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo he visto gente que dice que ama a su prójimo como a ellos mismos, pero en realidad no es así. Para amar al prójimo tenemos que amarnos nosotros, y para amarnos nosotros tenemos que amar a Dios. Si no amamos a Dios, no podemos amarnos a nosotros. Si no nos amamos nosotros mismos, no podemos amar a nuestros vecinos, a nuestro prójimo. Amén. Acuérdese de eso. No se deje confundir por las doctrinas equivocadas. Cuando usted ha leído la palabra de Dios y está un poco enterado de ella, puede ver cuando una doctrina es buena, una doctrina trae mandamientos de hombres. Tenga cuidado con los mandamientos de hombres, porque el Señor Jesucristo le recriminó a los fariseos, les dijo que ellos por su tradición echaban a perder el plan de Dios. Y es lo mismo, pasa lo mismo en muchas denominaciones. Solo por tradición no viven de acuerdo a la palabra, no obedecen al Señor. Y el Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? ¿Sí? Vamos a orar para despedir este mensaje, y yo les pido nuevamente, apoyen este ministerio. Ya vamos a empezar a reunirnos nuevamente, estaremos dando la fecha para que la iglesia estará abierta, y yo les pido que se preparen porque vienen cosas difíciles al mundo, y si nosotros no estamos bien agarrados de la mano del Señor, el enemigo no nos puede ganar. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Alabamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, lo que sucede en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, cuando viene el bien, Señor, y nos gozamos, y te damos gracias, Señor, en medio del problema, de la dificultad, porque reconocemos, Señor, que tú tienes todo bajo control. Porque entendemos, Señor, que nada sucede si no es voluntad tuya, y tu voluntad es perfecta, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que todo obra para bien para el que te ama, y que conforme a tu propósito has sido llamado, Señor. Sabemos y entendemos, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de aquellos, Señor, que escuchan tu llamado. Tú tienes un propósito, Señor, y yo te pido que tú, Señor, bendigas a esos que tú has escogido, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que podamos llevar tu palabra hacia ellos, Señor, y que ellos puedan recibir esa palabra, Señor, y que ellos puedan, Señor, acercarse y conocerte, Señor, y vivir de acuerdo a tu palabra. Te pedimos por esta semana que iniciamos, Señor, pedimos tu bendición sobre cada uno de los días de esta semana, y que podamos, Señor, mostrar, Señor, que tú vives y reinas en nuestras vidas, y que nosotros, Señor, te amamos, que podamos amar a los demás, Señor, como nos amamos nosotros, Señor, como te amamos a ti. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas a todo familiar, toda persona que vive, Señor, bajo nuestro techo, Señor, que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, y que guardes, Señor, sus caminos.
En el bendito y santo nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.